Entonces, el verdadero llamado para ser un verdadero hijo es este procedimiento. Pongan atención. Esto está en Mateo capítulo 16 del versículo 21. Desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces va a distinguir conforme a la obra, conforme al fruto, conforme a un nuevo nacido, conforme, ¿no es cierto?, a aquel que fue y se sepultó juntamente con nuestro Melech. Niéguese, tome su cruz y vamos, crucifíquese para este mundo y sepúltese para que pueda participar de la resurrección mediante la vida de la sangre del Mashiach. Por eso el apóstol Pablo fue enseñado en esto fue enseñado en él. Por eso él empieza a decir: hermanos, ya no vivo yo fui sepultado. Ya mi vieja, este hombre viejo, Saulo de Tarso, fue sepultado, pero fue resucitado mediante la vida de la sangre. Es por eso que ya no vivo yo, sino que la vida del Mashiach está en mí. Esa vida antigua, ¿no es cierto?, que está en el alma, fue sepultada y nació de nuevo mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y vino el Ruach sobre él y empezó a ser enseñado, por el Ruach, guiado por el Ruach, conducido por el Ruach, gobernado por el Ruach, y el Ruach le recordaba todas las cosas que salió de la boca de nuestro Melech. El Ruach le recordó todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, el Ruach le enseñó a él. Entonces difícilmente él podía decir que él vino a abrogar, no, porque lo que salió de la boca de nuestro Melech le dijo bien a todos para que escuchasen: pongan atención, yo no vine a abrogar, yo no vine a dar un término a la Torá, a la ley de nuestro Padre. Más bien yo soy la prolongación, el cumplimiento y la prolongación. Yo soy el que vengo a salvarlos. Entonces algunos dicen ahí: no, si el apóstol Pablo, los paulistas, como dicen, escuché, los paulistas. No, estos son los engañosos, los que viven, ¿no es cierto?, una metodología evangélica pentecostal y no se sujetan al gobierno, ¿no es cierto?, de nuestro Padre, sino que obedecen a otro espíritu. Usan los escritos, pero no son. Como ahí lo habla en Mateo capítulo 23, usan los escritos, pero en la práctica son otra cosa, son engañosos, son mentirosos. Entonces, ¿cómo el apóstol iba a decir no, que ya no vivo conforme a la ley, sino conforme a la gracia? Y ahí están las traducciones y las interpretaciones que no lo entienden. Lo que está hablando y no lo completaron, el apóstol Pablo, si dijo eso: ya no vivo conforme a la ley del pecado y de la muerte. Ya no me gobierna la ley del pecado y de la muerte, sino el que me gobierna la gracia del reino de los cielos mediante el espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? No, ya no vivimos conforme a la ley del pecado y de la muerte, sino que vivimos conforme a la ley del espíritu de vida
en Mashiach Yahshua. Nuestro Padre establece una instrucción, ¿no es cierto? Porque ley son instrucción, una instrucción por medio de su Hijo amado. La ley del Espíritu en Mashiach Yahshua. Las instrucciones, las instrucciones del reino de los cielos que son espiritual, porque el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos. Vayan a leer capítulo 7. Porque la Torá, la ley de nuestro Padre, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué está diciendo? La ley del espíritu de vida. Entonces, porque él fue gobernado y lo que fue traspasado de sus padres, ¿qué fue? La ley talmúdica. Los padres de Saulo de Tarso a lo mejor tenían dinero y ellos compraron la ciudadanía para no tener problemas, ¿vio? Compraron la ciudad. Por eso después dice, no, yo soy romano. Ajá, y todos se preocuparon. No, porque a través de los padres tenían, ¿no es cierto?, este beneficio, pero no era romano. Entonces, muchos no entienden, muchos no conocen y no le he dado comprensión. Por eso necesitan conocer, entender y comprender por medio del Ruach. El Ruach tiene que enseñarnos a todos. No tu estudio, tus grandes estudios, porque de nada me sirven. Yo puedo conocer toda la Torá, pero si la conozco es por medio del Ruach, no por una actividad religiosa. Porque yo puedo citar toda la Torá, a lo mejor sin leerla y cerrarla. Puedo, ¿no es cierto?, a lo mejor mencionar todos los libros del antiguo, vale decir, de la Torá, tanto la Torá de Moisés, de los Salmos y los profetas. Y podría también recitar todos los 27 libros y los 39. De nada me sirve. Porque si no está el Ruach en ti, no está la vida del Mashiach. Si no está la vida del Mashiach. Y es por eso que el apóstol ahí en el libro de los escritos a los dispersos en Roma. ¿Y por qué yo digo a los dispersos en Roma? Porque si ustedes buscan bien, cuando él fue enviado allá a Roma, que está en el libro Los Hechos, no fue a hablarle a los romanos, no fue a anunciarle las buenas nuevas a los romanos, porque nuestro Padre lo envió en su justicia para los dispersos que estaban en Roma. El libro de los Hechos, capítulo 28, del verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en las manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Era una forma, ¿no es cierto?, para poder librarse, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta guerra. ¿Cuál es la esperanza? Nuestro Melech, nuestro Padre, por medio de nuestro Melech. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ¿vio? De esta secta, ¿vio el concepto que ya tenían ellos? Ya. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de nuestro Padre desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yahshua, acerca de la esperanza de Israel, tanto por la Torá, por la ley de Moisés, dada a Moisés, como por los profetas y los salmos. ¿Escucharon? ¿A quién fue? ¿A dónde fue? Nuestro Padre lo envió.
fue guiado por nuestro Padre para llegar allá, a los dispersos, en la justicia de nuestro Padre. Capítulo 6 del libro Romano. ¿Ya? Capítulo 6. Y aquí está ahí una enseñanza. Y esta es la realidad. Y aquí empieza a hablar. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado? Vale decir, perseveraremos, ¿no es cierto?, en la rebelión, en la desobediencia, porque ¿qué es lo que es pecado? Y aquí tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que es pecado? La Escritura tiene que entregarnos, no tu pensamiento, no lo que tú piensas. ¿Qué es lo que es pecado? La Escritura tiene que traer entendimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión. Todo aquel que comete pecado, primera de Juan capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción del mandamiento. Voy a volver a leer ahora. Todo aquel que comete pecado infringe también las instrucciones, pues el pecado es infracción, es desobediencia a la instrucción. Instrucciones audibles. Nuestro padre a Adán. Instrucciones audibles a todos los antiguos. Instrucciones audibles a Noé. Instrucciones audibles a Shem. Instrucciones audibles a Abraham. Instrucciones audibles a Isaac. Instrucciones audibles a Jacob. Instrucciones audibles a Moisés. Instrucciones audibles hasta cuando se establece la Torá. Hasta cuando entrega las instrucciones del pacto, de la unión de nuestro Padre con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Tenemos que empezar a conocer. ¿Qué es lo que es pecado? Es la desobediencia a la instrucción. Porque el principio del conocimiento, porque el arrepentimiento tiene que venir una conciencia de la majestad de nuestro Padre glorioso, de la magnificencia de su gloria, de que tú quién eres para que Él te visites, que Él te pueda hablar. Porque todos los que veían los antiguos la gloria de nuestro Padre, declaraban que estaban muertos. Fíjense, vean los profetas, vean Isaías, vean Ezequiel, vean. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en las instrucciones del pecado para que las instrucciones de la gracia abunden? No, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a las instrucciones del enemigo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Esto es sacrificio. Bautismo es greco-romano. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del desobediente, de la contaminación, de la rebelión, sea destruido, a fin de que nos sirvamos más a esas instrucciones. Porque el que ha muerto ha sido justificado de esto. El que ha muerto ha sido justificado. No antes. Verso 14. Mire, como aquí dice, y pongan atención del 6:14. Porque la instrucción no se enseñoreará de vosotros. Entonces, esta instrucción está hablando de un personaje,
¿De quién es este personaje? Del árbol, del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Quién? Ese ya, porque ya fuiste liberado, fuiste sepultado. Pues no estáis bajo la ley del pecado, ¿vio? Ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Ya no estáis bajo porque fuiste liberado del enemigo, como lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 24-25. Vayan y pongan atención. Capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación, ya el condenado no está, ya el juicio no está. El juicio eterno fue. ¿Quién es el juicio eterno? Es el diablo, porque él fue enjuiciado eternamente. De eso te viene a dar libertad nuestro Padre. Viene a colocar término al juicio eterno, a la ley del pecado de la muerte, a las instrucciones de las obras de las tinieblas, contaminación y inmundicia. De eso te vino a limpiar, de ese te vino a liberar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. ¿Por qué? Porque los que hemos sido no hemos sido sacrificados, fuimos sacrificados juntamente y ya el enemigo no tiene potestad, porque fuimos resucitados mediante la sangre del Mashiach y el enemigo ya no tiene poder, la muerte no tiene poder. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne todavía está ese ahí, sino conforme a Rúa. Está hablando, y ahora para poder distinguirlo, el que anda conforme a la carne anda conforme al espíritu a la ley del pecado y la muerte. Este espíritu es un espíritu. El príncipe de la potestad del aire es un espíritu engañoso. Pero aquí tienen que haberle puesto, ya no andan conforme al enemigo, ya no andan conforme al diablo, sino conforme al Ruach, conforme al gobierno de nuestro Padre. Porque la ley, porque las instrucciones del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, Él nos vino a entregar las instrucciones del conocimiento de la verdad, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa libertad. Voy a seguir leyendo. ¿Ok? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, las instrucciones de nuestro Padre se empieza a cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ¿no es cierto? Porque el enemigo le vino a dar, ¿no es cierto?, vida a la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, sino conforme a la vida del Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque no se sujetan a las instrucciones de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en nosotros, si es que ha venido el Ruach sobre nosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ya no existe, a causa de la desobediencia. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, nuestro Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por la vida que está en la sangre. Por la vida del Mashiach que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, tú no eres. Mas si por el Ruach hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, gobernados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos. Pues lo que hemos vivido, pues no recibimos un espíritu, ¿no es cierto?, extraño, sino que el Ruach de nuestro Padre, la unción del Santo,
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, aquí habla, ¿no es cierto?, el rúa de nuestro Padre glorioso, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, vuelvo a decir, todas estas instrucciones metodológicas evangélicas pentecostales que obedecen, ¿no es cierto?, son una rama de Constantino y de Calvino y Lutero, ¿no es cierto?, perdón, que viven metodologías que no obedecen a la voluntad de nuestro Padre. Porque muchos van a empezar a decir, no, pero si nosotros hicimos grandes campañas, hicimos milagros, hicimos esto, pero nuestro Padre va a decir, no, 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 si eso yo no vine, que ustedes, si yo eso yo lo hago, no ustedes. El que lo va a hacer como un hijo verdadero. Pero nuestro Padre, nuestro Mele a eso no le da énfasis. Fíjense, no todo el que me diga, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que vuelvas a nacer, que seas libertado de la condenación, del juicio eterno. Nuestro Padre vino a establecer por medio de su Hijo ese nuevo pacto en su carne y en su sangre. Y este nuevo pacto es el sacerdocio glorioso también. Vino a establecer sobre su Hijo el sacerdocio del reino de los cielos, según el orden de Melquisedec, un nombre que es sobre todo nombre. Yahshua HaMashiach, según el orden, el sumo Cohen del reino de los cielos. ¿Y dónde se produce eso? Cuando estaba ahí, lo habla el libro de Juan. Abba Padre, consumado es. Y se rasgó la cortina del lugar santo. Y se abrió, y hasta ahí nomás. Y ahí terminan los oficios de los sacerdotes que eran conformes, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros también somos sacerdotes, como lo dice el apóstol. Somos reyes sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que seamos un testimonio basado, ¿no es cierto?, en las nuevas obras, en una nueva creación. Y somos sacerdotes a través de la vida, somos del linaje escogido, de la vida de la sangre del Mashiach. Pasamos a ser también los primogénitos, los apartados para nuestro Padre, los escogidos de nuestro Padre, por medio de Mashiach Yahshua. Es por eso que es de suma importancia poder conocer, entender y comprender la obra gloriosa, que hay que nacer de nuevo. Que tú entiendas por medio de la revelación que tu cuerpo, ¿no es cierto?, fue crucificado juntamente con nuestro Mele y que fue sepultado. Ya murió, como lo dice el apóstol. Hermano, yo ya no existo. Ya no vivo yo. Adentro de mí vive la vida de la sangre del Mashiach. Lo que le da vida a este cuerpo, porque la vida de la carne en la sangre está. Lo que le da vida a este cuerpo es la vida de la sangre del Mashiach, en una nueva vida, en una nueva creación. Y en eso somos resucitados y andamos en la novedad de vida, como lo dice el apóstol. Entonces, no es congregacional, no sigan congregándose, no sigan haciendo, ¿no es cierto?, parafernalia con humo, con luces y dándole, ¿no es cierto?, ahí y tratando de captar, ¿no es cierto?, los diezmos. Y tratando, ¿no es cierto?, a lo mejor también de una u otra forma desacreditar. No, 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 nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, un orden conforme a su sola potestad. Por eso nuestro Meles dijo, no todo aquel que diga, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está centralizada la voluntad de nuestro Padre? En medio de su Hijo. A Él, en Él depositó todo. Y nosotros tenemos que volver a nacer a través del protocolo que nuestro Meles dice. ¿Alguno quiere seguirme? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere ser hijo de nuestro Padre? Ya, niéguese a sí mismo. Aquí, renuncia a este mundo. Este mundo no existe. Para los hijos, los que se han sepultado, los que se han crucificado, los que se han sepultado y han sido resucitados, este mundo no existe. Padre, y nuestro Mele empieza a orar ahí en Juan capítulo 17.
Padre, ellos han creído, ellos han obedecido, yo ya le he enseñado todo, yo le he revelado tu nombre, yo le he revelado que tú eres el Padre Todopoderoso. Padre, guárdelos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Guárdelos de toda obra de maldad. Y vuelvo a repetir, Padre, guárdelos del mundo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifíquelos en su verdad, la revelación del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, porque su Torá, el conocimiento de la verdad del reino de los cielos, es la verdad. No lo que tú piensas, no lo que te enseñaron, sino lo que Él te va a enseñar por el Ruaj. Él te va a revelar, Él te va a instruir, Él te va a recordar todo. Todo está escrito. Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Juan capítulo 17. Todo está registrado. Nuestro Padre tenga misericordia de todos nosotros. Es por eso vuelvo a decir, que nuestro Padre te conceda y te saque de ese lugar donde estás. Que nuestro Padre por si quizás te conceda el arrepentimiento. Como lo habla el apóstol Pablo ahí en Timoteo capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2 del verso 24-25. Por si quizá nuestro Padre les conceda el arrepentimiento para que conozcan la verdad, el conocimiento de la verdad, y sean librados del lazo del diablo en cual están cautivos, a voluntad de él. Entonces, por eso nuestro Meles le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. A su pueblo. ¿Ustedes son la excepción? Peor nosotros, peor. Entonces, tenemos todos que nacer de nuevo, todos. No hay metodología, ni congregación, ni ideológica, llámese lo que se llame, que tenga, ¿no es cierto?, este grande beneficio. No, no le pertenece a nadie, sino que a nuestro Padre por medio de su Hijo. Para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. Ahí está concentrado, en la voluntad de nuestro Padre. No todo el que me diga, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dijo eso también? Nuestro Melech. Nuestro Melech cuando vinieron los discípulos y se acercaron a él y le dijeron, Maestro, te busca tu padre, tu madre y tus hermanos. Pongamos atención. Dice así, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo a nuestro Melech, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de nuestro Padre y la hacen, el hacer la voluntad de nuestro Padre. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de nuestro Padre y la hacen. A Nicodemo le dijo que tenías que nacer de nuevo para poder ver y oír. Ver y oír. Lucas capítulo 8 del verso 19 en adelante. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Su Hijo amado. Y ahí hay un procedimiento, un protocolo. El arrepentimiento no es al azar también o que ya todos se arrepienten. No, también se le conceda. Porque ahí lo dice el apóstol. Por si quizá nuestro Padre le conceda el arrepentimiento para conocimiento, porque el arrepentimiento es para el conocimiento de la verdad.
El arrepentimiento es para conocimiento de la verdad y para que también sean librados del lazo del enemigo, del diablo, en el cual están cautivos todos los hombres a voluntad de él. Nuestro Padre nos conceda a todos ustedes, porque a nosotros nos ha concedido este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender. Y estar ahora plenamente convencido, gloriosamente por medio de la enseñanza de su Ruaj, por medio de la conducción de su Ruaj, que Él nos guía a toda verdad conforme al conocimiento de la verdad, que Él nos enseña todas las cosas en el conocimiento de la verdad y nos recuerda todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, y nos recuerda todo lo que salió de la boca de nuestro Melech para hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. No todo aquel que me diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo está hablando nuestro Melech, Mateo capítulo 7. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha, espacioso es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que, amplio y espacioso el camino que lleva a esa realidad, y que todos, muchos hay cientos, hay miles y millones así, pero angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida y poquitos la hallan. ¿Qué tienes que hallar la vida? Que se te conceda conocer, entender y comprender que tú eres resucitado a través de la vida, de la sangre del Mashiach. Por eso que tú tienes que ser sepultado ahí, porque el enemigo ahí vino a contaminar, ahí vino a gobernar tu vida. Entonces el enemigo queda fuera. Si eres sepultado tu carne y tu alma, pero eres resucitado. Por eso que te ha vivificar tu carne a través de la vida, de la sangre del Mashiach. Esa vida está en nosotros. Por eso el apóstol dice, hermano, ya no vivo yo. Y no todos se entienden. Bueno, nuestro Padre les conceda a ustedes, como nos ha concedido a nosotros el beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su amado Hijo. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.